de lo que significa el Ministerio de Trabajo y en detalle, obviamente, desde mi experiencia como funcionario público desde hace 18 años. Em, y pues necesariamente que pueda servir para el concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, eh, que próximamente ustedes tendrán pues el examen de la prueba básica pues de conocimientos y de competencias transversales. Entonces, mi nombre es Andrés Triana, como dijo Carlos, soy funcionario público desde hace 18 años, ya me he ganado, gracias a Dios, varios de los cursos y digamos que desde esa experiencia de haber trabajado pues en lo público desde orden nacional y regional desde este tiempo, contarles desde mi experiencia y desde la explicación del Ministerio de Trabajo de Colombia en detalle lo que les pueda servir necesariamente para el concurso de méritos. Entonces vamos a iniciar con eso. Contarles pues que pues en mi formación académica necesariamente pues soy profesional de administración de empresas, también soy ingeniero electrónico, tengo una especialización en gestión para el desarrollo empresarial y dos maestrías, una en administración y una en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Y pues básicamente en el tema académico, y pues lo menciono es porque pues he tratado de enfocar esta parte académica también al estudio del sector público y de su misionalidad. Y pues necesariamente eso me ha funcionado mucho para esos concursos de méritos y como mencionaba, pues haber logrado ganar varios concursos y pues el último fue a Cancena y digamos el Ministerio de Trabajo desde hace varios años trabajando conjuntamente. Entonces, para iniciar, entonces tenemos como objetivo de esta sesión poder contarles en detalle la estructura del Ministerio de Trabajo, desde su composición y su objetivo, y dándoles tips necesariamente para el concurso, muy desde lo que se esperaría de las preguntas de los cargos, para que sea aplicable esta sesión a lo que ustedes necesitan para el concurso de méritos. Sé que también Carlos pues hace bastante énfasis en preguntas posibles que les pueden salir en la prueba escrita, entonces eso ayuda a contextualizar mucho también y que este Zoom que hacemos la noche de hoy frente al sector trabajo pues les pueda funcionar bastante para el concurso, ¿vale? Entonces, como introducción, les puedo contar que cuando uno trabaja en estas entidades y lo que ustedes esperan tal vez de preguntas en el concurso de méritos es tener muy claro el sector para el cual se están aplicando, ¿cierto? Nosotros a veces dejamos pasar esta parte de contexto, pero con esto quiero iniciar y es que todas las preguntas que les van a aparecer en el concurso, en esta prueba escrita, recuerden que ustedes se están presentando al Ministerio de Trabajo. En muchas ocasiones las preguntas pueden ser muy sociales o de temas de vivienda o de temas de proyectos productivos tal vez, pero la primera sugerencia de la noche para comenzar como en caliente es, recuerden primero que todo que todas las preguntas son asociadas al sector trabajo, porque muchas veces uno se deja orientar tal vez porque son de temas sociales, como mencionaba, o de vivienda, o de bienestar familiar, o de temas municipales, pero enfocarse que todas las preguntas van a estar relacionadas a este sector y a las funciones laborales y los cargos que ustedes desempeñarían en el marco de estar trabajando en el sector del Ministerio de Trabajo y sus entidades adscritas. Entonces, eso es importante mencionarlo porque parte de las preguntas que no se responden adecuadamente tal vez son porque nos dejamos llevar por el sentido común, que está bien, pero que ese sentido común también sea afinado alrededor de que, como estoy mencionando, pues estamos pensando en esta prueba alrededor del sector trabajo, de empleo, de planes, programas y proyectos para la generación y el mejoramiento del empleo. Y por eso comienzo entonces diciendo que la misión principal del Ministerio de Trabajo de Colombia es la formulación y adopción de políticas, planes generales, proyectos y programas en materia de trabajo. Y esto también parte de la necesidad de poder comprender y entender y detallar qué es trabajo, ¿cierto? De poder tener una ocupación remunerada, con una seguridad social y que es importante también que
tal vez en otras sesiones y de conceptos puedan abordar más detalladamente estos conceptos del trabajo, de la economía, del mercado de trabajo, y pues siendo el alcance de esta sesión más desde la estructura, tal vez lo conceptual también es importante que lo puedan revisar para el concurso, sobre el empleo, sobre el trabajo, sobre la economía laboral, sobre los mercados de trabajo, que también es muy probable que hayan preguntas relacionadas sobre todo este tema de incluso de la protección social, desde esos derechos pues, básicos a la pensión, a la salud, a una seguridad social, a una compensación familiar y, digamos, otros derechos tal vez transversales que tiene el empleo más formal, ¿cierto? Entonces, y segundo, pues el objetivo, creo que el micrófono abierto por ahí. No parece Armando. Listo, listo, entonces. Bueno, entonces seguimos. Entonces venía contándoles, pues primero que nos enfoquemos al sector que vamos a responder en el concurso. Estamos hablando del sector trabajo y quiero que ustedes empiecen, digamos, en esta última parte de la preparación a pensarse mucho eso. ¿Qué significa responder sobre un cargo y unas funciones laborales, específicamente del sector trabajo? Porque muchas veces las preguntas pueden estar orientadas a temáticas de otros sectores, pero siempre estar enfocados a que estamos promoviendo las políticas del sector trabajo. Eso es la misionalidad y en el objetivo, hablar de, por ejemplo, acá empiezan una serie de conceptos, por ejemplo, como el trabajo decente, derechos de los trabajadores, fomentar la equidad laboral y en el territorio nacional. Entonces, adicional de que yo les pueda estar hablando y les voy a hablar en esta sesión de estructura del Ministerio de Trabajo, digamos, lo importante también es que en esa medida de que ustedes están sintiendo y que se apersonen y, digamos, puedan detallar, que están contestando preguntas alrededor del sector de trabajo, también los conceptos son importantes. ¿Qué es eso de trabajo decente? ¿Por qué hablar de derechos de trabajadores? Y qué es este tema de la equidad laboral, que es bastante, digamos, de la misionalidad, y eso es en todo momento en el que el ministerio está pensando en promover el trabajo decente, en proteger los derechos de los trabajadores y en fomentar esa equidad laboral. Y eso es lo que se ve reflejado pues, en todas las acciones que los cargos del concurso vamos a tener. Listo. Entonces, en ese mismo contexto, les quería contar que para seguir, digamos, armando como esta película del sector trabajo, entonces, ¿qué es lo que hace en detalle? Hace temas de formulación de políticas laborales y de empleo. Recordemos que, como estamos hablando de un ministerio, cargos asociados a un ministerio, no es como otros concursos que hablan tal vez de algunas de las entidades adscritas de otros sectores, como el MUSENA o el concurso DIAN, o el concurso, digamos, de las unidades adscritas al sector agricultura, como la Agencia de Tierras o la Agencia de Desarrollo Rural. No, acá estamos hablando del Ministerio de Trabajo, de un ministerio. Entonces, siempre los cargos y las preguntas, y en este sentido, contarles pues que siempre estamos hablando de que el ministerio es un rector de política. Entonces las preguntas y los cargos y las funciones laborales que prioritaria y predominantemente van a salir es que al estar en un cargo del ministerio son los rectores de la política, ¿cierto? Son los que dan orientación o como decimos más coloquialmente dan línea o dan orientaciones o las directrices sobre ciertas lineamientos prioritarios que tenemos desde el sector trabajo y que eso implica un conocimiento amplio sobre cuál es el deber ser o cuál es la directriz desde el Plan Nacional de Desarrollo o desde la visión del ministerio, del ministro o del gobierno actual. Entonces, lo primero es que
y esto vale para las preguntas del concurso, y es que el ministerio tiene la responsabilidad, ¿cierto? Entonces no estamos parados en un escenario donde nuevamente coloquialmente hacemos caso o seguimos a alguien más que es rector de política o esperamos a ver qué directrices nos dan, sino que usualmente los cargos y sus funciones están orientadas a ser como los dueños del barco, ¿no? A que dirigen y dan lineamientos sobre estas principales actividades y estrategias que se van a tener para, por ejemplo, lo que dice en la diapositiva, generación de empleo estable y de calidad, la formalización laboral y la protección de desempleos. Entonces, eso tiene que ver mucho con, hay maneras de generar ese empleo estable, de tener una formalización laboral o de proteger los derechos de los desempleados. Entonces, y esto va alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, con las políticas de cada gobierno y el ministerio. Y entonces, varias de las preguntas, y como ahora lo está haciendo la comisión, es alrededor de casuística, ¿no? Entonces también tenemos que tener claro, y esto nuevamente pues, con lo que inicié, de tener también claros algunos conceptos, o al menos en qué escenario estamos, frente a estas preguntas del Ministerio de Trabajo sobre qué es eso de generar empleo estable, la formalización laboral como sea y la protección de los desempleados. Pero bueno, en estructura, que es lo que les estoy contando esta noche, y ya vamos dando acá algunos inicios de qué es lo que hace el ministerio. Entonces, en la estructura, entonces, el ministerio promueve esas políticas de generación de empleo estable y de calidad, promueve la formalización laboral y la protección de los derechos de los desempleados. ¿Para qué? Para necesariamente vincularlos a un empleo formal o a un mercado de trabajo desde una actividad laboral lícita y al menos formal o informal, dependiendo del mercado de trabajo. Entonces, lo segundo es la protección de los derechos de los trabajadores. Es muy fuerte, necesariamente todo el tema de inspección, vigilancia y control, que estos tal vez que se ven mucho más en las regiones, con los inspectores de trabajo, ¿cierto? Y que pues velan porque en las empresas, obviamente pues atados a su capacidad de poder visitar empresas o hacer algunas acciones que implican esa inspección, vigilancia y control para hacer para velar por el cumplimiento de la normativa frente a los empleados y los empleadores en el desarrollo de las labores, de las relaciones laborales. Y esto lo digo porque estas funciones que estoy mencionando luego se van a ver pues plasmadas en esta estructura que es el principal mensaje de esta conversación de esta noche. Y tercero, la otra función o misionalidad que tiene el ministerio es todo el fomento de la economía solidaria, ¿no? Como una manera de generar actividad económica, parte de formalidad, la economía solidaria con sus múltiples instrumentos, pues generan esa parte de formalidad y de promoción del trabajo que se requiere en el país, pero adicional como un mecanismo tal vez de la formalización laboral y su espíritu pues de cooperativismo y de solidaridad. Entonces, por eso vamos a ver pues una de las entidades escritas que se encarga principalmente de fortalecer, promover y promover esas actividades, pero recordemos con lo que inicié, entonces desde el ministerio está la función de poder dar esas directrices, estrategias, lineamientos más tácticos para poder promover esta solidaridad que ya luego va a ser ejecutada por tal vez una de las entidades escritas o lo que hace parte pues del sistema de economía solidaria del país. Y cuarto, todo el tema que incluso ha sido auge del gobierno actual y de los debates públicos del actual gobierno y de orden nacional frente a la seguridad social y las prestaciones sociales. Entonces, el ministerio pues hace esa formulación de las políticas. Por ejemplo, en este momento se ve esa formulación de políticas y de incidencia a través de leyes de la República del actual gobierno que modifican o actualizan pues toda la legislación alrededor de la seguridad social y principalmente las prestaciones sociales. Entonces, en resumen, el Ministerio de Trabajo busca construir un mercado laboral más justo. Allí entra un nuevo concepto técnico adicional de los que he mencionado en la noche, mercado laboral. Entonces, queda la tarea como de, bueno, revisar qué es esto del mercado laboral más justo, qué es ese mercado laboral, qué significa, que sea incluyente y equitativo, donde se garantice el trabajo digno,
como pilar de desarrollo económico y social del país. Entonces, en resumen, formulación de políticas laborales y de empleo, protección de los derechos de los trabajadores, fomento de la economía solidaria y la seguridad social y las prestaciones. Entonces, esto me sirve de contexto en lo que estaba a mencionar, y es ese contexto sobre la misionalidad y lo que significa trabajar en el sector, en este sector, el sector del trabajo, ¿verdad? Que es lo que quiero que nos enfoquemos y necesariamente después de esta conversación, pues ustedes puedan tener claro qué significa trabajar en este sector y qué elementos o qué estrategias o qué tipos de funciones y de políticas se trabajan a través de este sector trabajo, ¿verdad? Entonces, disculpan ahí la redundancia. Lo segundo es, entonces empezamos ya. Entonces, ¿de dónde sale esta estructura del ministerio, cierto? El ministerio con qué estructura ejecuta esta misionalidad, estas políticas o estas principales funciones. Entonces, les voy a contar la estructura, pero les voy a contar inicialmente de dónde sale. Ustedes conocen que las preguntas también algunos de ustedes probablemente hayan participado en las pruebas escritas de algunos de los otros concursos que ya han pasado, que cada vez pues hay mayor auge. Y tal vez en los años anteriores hubo muchas más pruebas y ahora sabemos que alrededor de este segundo semestre van a haber varias de las pruebas de las convocatorias que vienen incluso desde el año pasado. Entonces, ¿qué es importante? Que para esa estructura pues hay una normatividad, entonces les voy a contar esos hitos para que ustedes tengan el contexto, por si necesariamente pues en las preguntas les sale algunos de estos temas. Partiendo de aquí, la ley 1444 de 2011 hace nuevamente una revisión de los ministerios. Entonces allí recordemos que tal vez en gobierno Uribe hubo Uribe 1, Uribe 2, es decir, entre el 2002 y el 2010, hubo una unificación de ministerios. O sea, una de las políticas del gobierno Uribe fue unificar ministerios, ¿cierto? Eliminar parte de la administración pública o de sus entidades y sus cargos para una política, digamos, de austeridad en el gasto o asociada a políticas de austeridad y de estabilidad fiscal en el país. Entonces, cuando ya llega gobierno Santos, 2010, lo que hace el presidente Santos es comenzar a hacer una reorganización. Yo creo que es de las etapas, al menos de lo público, en estas organizaciones de entidades, entre 2010 a 2018, es entre la mitad tal vez del gobierno, por eso esta fecha, esta ley 2011, y hasta tal vez terminando el primer gobierno del presidente Santos, empieza pues primero a nuevamente tener una justa proporción en ministerios y entidades adscritas, pero también a organizar los sectores, ¿sí? Tener un sector de agricultura, tener un sector de vivienda, un sector de transporte, pero claramente definidos en sus rectores de políticas, sus ministerios, con sus entidades adscritas y definiendo más claramente su misionalidad, sus funciones y sus alcances como entidades, pero que no estuvieran. La percepción antes era como que había muchas entidades, como el gobierno Uribe 1 y 2, los gobiernos de Uribe 2 era como que había muchas entidades, pero tal vez cada una, a veces incluso citando algo coloquial, pisándose las mangueras, cada una por su lado, no teniendo claridad de cuál era su rector, o al menos no dependiendo tan claramente del rector de política, y funcionaba, digamos, en esa estructura de lo que pues para lo público estaba en ese momento. Cuando ya empieza el gobierno Santos 1 y Santos 2, lo que pasa es que lo que trata de hacer el Departamento de la Función Pública y que lo hace es organizar esos sectores más claramente con sus entidades adscritas y poder definir sus alcances y sus objetivos desde cada rector de política como ministerio o algunos otros casos como el Departamento de la Prosperidad Social, que no es el ministerio, pero también organizarlo como cabeza del sector. Y en el caso de mi trabajo, pues tal vez algunos de ustedes les tocó vivir o recuerdan de que había un Ministerio de Trabajo y Protección Social. Entonces, lo que hace esta ley 1444 de 2011 es nuevamente recuperar, volver a tener o tener simplemente ese Ministerio de Trabajo y todo lo de Salud y Protección Social, pues lo escinde y ya crean los dos ministerios. Eso pasa en esta ley. Entonces, si vemos la fecha de la ley, es alrededor de
la mitad, cerca de la mitad del periodo de gobierno del presidente Santos, y pasa un poco a eso que les estoy comentando, ¿cierto? En esa reorganización que pasa, y puntualmente con el sector trabajo, ¿qué pasa? Se recupera o se tiene o se especifica ese nuevo Ministerio de Trabajo y se, digamos, establece más claramente sus entidades escritas, su misionalidad con su entidad rectora como ministerio y la funcionalidad también de sus entidades adscritas, su alcance y cómo iban a estar organizadas. Entonces, eso pasa en esta ley. Además, pues hay una reincorporación de la protección de los derechos laborales, principalmente para los empleados públicos, porque el riesgo pues en estas reestructuraciones es que parte de los empleados públicos pues podamos tal vez, o algunos de libre nombramiento y remoción, o incluso los de contratos de prestación de servicios puedan ser, digamos, disminuidos o reubicados o reincorporados, o muchas veces pues el riesgo en estos poderes que les dan a los presidentes cuando están haciendo reestructuraciones organizacionales en las entidades públicas de orden nacional, pues el riesgo es cierto de eliminación de cargos públicos o que se eliminen tal vez algunas entidades y esto sufra un poco pues como en lo público y por eso pues la ley incluía esta protección de los derechos laborales y por eso concluyo, estos son aparte, ¿cierto? Aparte de esa ley, que habla también de una lista actualizada de ministerios, ¿cierto? Para lo que nos incumbe acá en esta exposición del Ministerio de Trabajo, pues actualiza los ministerios y pasa de 17 a 19 y también, algunos de ustedes también conocen de que estos ministerios tienen jerarquías, ¿cierto? Por eso siempre al lado del presidente, cuando ustedes ven el Consejo de Ministros o en algunos procesos de evento público de protocolo o cuando el presidente sale del país, digamos, pueden ser momentos en los cuales se ve ese orden de presidencia y jerarquías que tienen los ministerios, ¿verdad? Entonces, en conclusión, estamos hablando de hitos normativos que afectan y afectaron la estructura organizacional del Ministerio de Trabajo y empezamos por este primero, que fue la Ley 1444 de 2011, con el contexto pues, que mencionaba. Luego, entonces, luego de que en el gobierno Santos I sea este tema de nuevamente la organización de los ministerios, pasa algo en 2015, ¿cierto? Que es 2015 es iniciando el segundo gobierno presidente Santos. Lo que hace él, en lo que les venía contando, es empieza a establecer unos decretos únicos por sectores. Para el sector trabajo, crea ese decreto único reglamentario 1032 de 2015, que acaba de hacer como esa tarea de definir cuál es esa entidad rectora en política de cada sector, o sea, definir necesariamente mejor los ministerios, su alcance, su misionalidad, sus objetivos, sus funciones, con sus entidades escritas y son decretos compilatorios de normatividad respecto a los sectores. Entonces también pues les queda de sugerencia poder revisarlo más detalladamente. Yo les cuento acá como en esta hora de trabajo pues parte de esta información para que ustedes puedan tenerlo claro, de explicarlo un poco en detalle, pero sí pues queda como la sugerencia de que lo puedan ver un poco más tal vez si tienen el tiempo de acá a la prueba y con el contexto, ¿no? De que en los diferentes sectores, y tal vez les pueda servir para algunas otras pruebas de otros sectores o de otras entidades de otros sectores, que siempre van a encontrar, al menos durante los años 2015, tal vez algunos hasta 2016, esos decretos compilatorios que trataba, que pasó en ese gobierno, ¿no? Y para el sector trabajo es el 1072 de 2015, donde ¿cierto? Hace una compilación de toda esta legislación y organiza las diferentes normas, incluso los reglamentarios, en materia laboral, y trata de simplificarlo, incluso muchas veces encontraban contradicciones o dudas razonables entre una normativa y otra, y lo que hacen esos decretos, que muchas veces son larguísimos, trata de racionalizar y dar coherencia al marco jurídico del sector y, digamos, explicar qué era lo que quería el legislador. Entonces, en este decreto, pues, ha sido una unificación de esa legislación dispersa en múltiples decretos y resoluciones que dificultaba pues, la consulta y la aplicación, tanto para empleadores como para trabajadores, y crea un solo cuerpo normativo. Entonces, es
bastante consultado y obligatoria consulta para el sector trabajo en este caso. Entonces, venimos con los hitos, ¿cierto? Hablamos de la ley, que nuevamente recupera el ministerio, hablamos de este decreto reglamentario, o decreto, digamos, unificatorio de la legislación del sector trabajo. Y este decreto también tiene, pues, todos estos objetivos y la estructura, ¿no? Que es lo que les quería mencionar. Entonces, habla de la estructura del sector trabajo, con su, cierta misionalidad y funciones más claras desde como ente rector, y cuál va a ser su estructura interna. Solamente hay unos órganos de asesoría y coordinación, que ya pues seguidamente les voy a presentar más a detalle para que ustedes lo tengan claro o poderlos expresar, y concreta y unifica y resume y organiza la información de todas estas funciones que tiene el Ministerio de Trabajo hoy. Y detalla en ese libro 2, pues todo ese régimen reglamentario del sector trabajo y lo condensa en 5 ítems. De las relaciones laborales individuales, todo lo que tienen que ver con contrato de trabajo, salario, jornada laboral, que es precisamente lo que está ahorita reformando la nueva ley en gran medida. Todo el tema de relaciones laborales colectivas, bastante todo el tema sindical, negociaciones colectivas e incluso temas de huelgas y sus derechos. El tema de riesgos laborales, algo que hace, y seguramente lo vamos a ver, bastante esta ley es que incorpora ya en gran medida o unifica todo el tema de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? O sea, le da mayor fuerza a todos los temas de sistemas de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, ¿esto por qué es importante? Pues les estoy contando como estos hitos que tiene este decreto, pero darle la sugerencia en este punto para efectos del concurso, que sí lo que uno ve en gran medida en la fuerza de estos hitos y la estructura del ministerio, es que además pues de los temas más comunes de formalización, de generación de empleo, pensiones, seguridad social, el otro gran tema que tiene el ministerio es la legislación y las recomendaciones y los reglamentos alrededor de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, entonces para que lo revisen también bastante y no nos quedamos como en el cliché pues de los más sonados, sino que si me preguntaran cuál otro tema grande podría tener el concurso y en sus cargos y preguntas podrían tener, además que en la mayoría de exámenes físicos o presenciales de la comisión, siempre hay bastantes preguntas de los sistemas de gestión. Entonces, además de seguridad y salud en el trabajo, probablemente hayan preguntas alrededor tal vez de los temas de calidad, de los temas ambientales o incluso de seguridad de la información, que es el otro que está, digamos, en auge. Además, pues, de lo que condensa todo lo de MIPG, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que tiene que ver mucho con esos temas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que es el más enfocado al sector trabajo. Creo que estamos bien. El otro tema es la inspección, vigilancia y control, que pues define más este alcance de inspección, hasta dónde llegan las funciones de vigilancia, incluso de repercusiones contra los empleadores y los derechos de los trabajadores respecto a las vigilancias que hacen en las empresas como inspectores de trabajo además. Entonces define esas facultades, les da los alcances y, digamos, ahonda más sobre esos procedimientos para poder hacer este alcance de inspección, vigilancia y control y supervisar necesariamente el cumplimiento de la normatividad laboral, que cada vez necesitamos más, ¿no? Y formación para el trabajo, digamos, reglamenta mucho más el alcance del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, recordando que pues, el SENA en su misionalidad de ser formador para el trabajo, pues tiene esa particularidad que realmente la misionalidad del SENA está alrededor de la formación profesional integral y otros servicios o oferta de programas que también administra el SENA y que eso era necesario pues tenerlo allí. Además de dar como un contexto para lo que el SENA va a manejar o está, digamos, asesorando de todo lo que implementa ahora el gobierno del Sistema Nacional de Cualificaciones, que tiene que ver con pues, todo este reconocimiento de aprendizajes previos, las diferentes maneras de cualificarse para el trabajo, y pues allí en este decreto ya empieza a dar las, digamos, más estructura y más luces sobre estos procesos. Entonces, esa última formación para el trabajo. ¿Listo? Entonces venimos de una ley que reorganizó los ministerios, definimos el Ministerio de Trabajo, de este decreto que unifica el sector y, digamos, que condensa y resume y
clarifica las responsabilidades del ministerio y llegamos a esos puntos claves del decreto, que ya les comentaba, pues de esos temas adicionales que logra incluir todos los temas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y pues dándole pues mayor fuerza a través de qué, definiendo pues las políticas y sus objetivos, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, toda la condensación del plan de trabajo anual, las políticas de capacitación y participación alrededor de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y todo digamos, el manejo y la mitigación de los incidentes y los accidentes en la seguridad y salud en el trabajo o que tienen, digamos, como procesos para luego llegar incluso a enfermedades laborales y demás, pero desde los incidentes y accidentes y enfermedades poderlo trabajar. También habla un poco sobre la reglamentación de las prestaciones sociales y, digamos, también disposiciones diferentes para la formalización laboral. Entonces, recordemos también que parte de lo que promueve el ministerio, que incluso académicamente y técnicamente tal vez está debatido ahorita mucho, y es cómo se hace esa formalización del empleo, ¿cierto? O cómo generar políticas para que la economía informal, los negocios informales, que no son ilegales, puedan llegar a una formalización laboral. Entonces, estas políticas por eso están en cabeza del ministerio, o al menos la discusión y el debate para convertirse en políticas nacionales desde el ministerio como entidad rectora de este sector. Estableciendo mecanismos para la vinculación directa y regulando la intermediación laboral. Esto de intermediación laboral es clave porque una de las entidades adscritas o una de las misionalidades es que el Ministerio de Trabajo da alineamientos a través del Servicio Público de Empleo, esta entidad, todos los temas de las agencias públicas de empleo del país que operan desde diferentes entidades y que generan todos sus procesos de intermediación laboral. Entonces, todas estas agencias, por ejemplo, en SENA es la Agencia Pública de Empleo, pero conocemos otras de las cajas de compensación o de otras entidades pues, de orden privado o incluso de las alcaldías o de los departamentos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, luego de dar este contexto de la ley de la cual venimos, digamos, con la creación del ministerio, el decreto único, y las últimas actualizaciones que ha tenido a través del decreto 4108 de 2011 y el decreto 023 de 2023, digamos que acaban de organizar un poco mejor el ministerio y empieza a tener ya la estructura, ¿cierto? Y entonces vamos a empezar a hablar de esa estructura ya más a detalle. Entonces la primera parte que tenemos, y esto lo vemos en la mayoría, yo les contaba que esto viene como una serie de organización fuerte que tuvo como las entidades públicas, los ministerios, como tener una mayor unicidad. Entonces, gran parte de los ministerios, incluido el de trabajo, vamos a ver que siempre tienen esta estructura básica a nivel estratégico de asesoría, como las oficinas de planeación, que siempre son asesoras, de asesoras jurídicas, de tecnologías de la información y las comunicaciones, y más por todo este auge y procesos de renovación institucional a través de las TICs que han tenido las diferentes entidades, las oficinas de cooperación y relaciones internacionales, y necesariamente los de control interno y los de control interno disciplinario. Entonces, esta batería de oficinas, ¿cierto? Dentro de la estructura es importante. ¿Por qué? Porque cuando se habla a nivel estratégico y a nivel de asesoría, es porque necesariamente dependen del máximo responsable de la entidad, ¿cierto? Del ministro, en este caso, en otros lenguajes es desde la alta dirección, en otros lenguajes desde la gerencia. ¿Qué es lo importante? Que para efectos del concurso y las preguntas que probablemente salgan allí, recordemos de que estamos hablando del sector trabajo y cuando les planteen preguntas alrededor o que sus cargos estén en temas de planeación, jurídicos o de TICs, o de cooperación y de relaciones internacionales, o los temas de control interno y el interno disciplinario, dependen directamente de ese ministro o de la oficina de la dirección general o del ministerio a nivel general o de la alta dirección de la organización, en este caso el Ministerio de Trabajo. Y esta es la estructura que tiene el ministerio, ¿cierto? De estas oficinas
asesoras estratégicas que dependen de esa alta dirección del ministerio y que necesariamente pues están enfocadas a temas laborales o de soportar todo lo laboral que tiene como rector de política el ministerio, y que es clave cuando hablamos de estructura considerar que estos temas que tienen estas oficinas están asociados al ministro, o en este caso el ministro, o a la alta dirección del ministerio, ¿verdad? Entonces eso es clave para la estructura, que estas oficinas son de nivel estratégico. Entonces, ojo en las preguntas, cuando estén contestando, tener en cuenta que no son oficinas ni de soporte, ni transversales por debajo, digamos, de algunas otras, o que dependen muchas veces de secretarías generales. No, en este caso son oficinas que dependen del ministro, que con ese nivel de jerarquía van a aparecer en las preguntas de los cargos, y en ese sentido de la responsabilidad y de las directrices, lineamientos y responsabilidades que van a tener en el ejercicio de los cargos para los cuales ustedes puedan presentarse y que puedan estar asociados a algunas de estas oficinas o a estas temáticas. ¿De acuerdo? Entonces eso implica en nivel de estructura, este nivel estratégico y de asesoría. Luego ya venimos a los viceministerios. Entonces todas estas funciones misionales y contexto que les daba al inicio de esta charla, pues tiene que ver con que están representados ya en estructura en dos grandes viceministerios. El de empleo y pensiones, que tiene todos los temas de generación y protección del empleo y el subsidio familiar, la dirección de pensiones y otras prestaciones, y de la movilidad y formación para el trabajo. La que tengo mayor asociatividad, no, mayor, digamos, con la que mayor articulados con la movilidad y formación para el trabajo, que son todos esos temas de las competencias laborales y el quehacer laboral que, digamos, desde todo el sistema de formación para el trabajo que está escrito o depende, o nos conversamos o se conversan con el Ministerio de Trabajo, se trabaja desde la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo. Entonces allí van a hablar de competencias laborales, del quehacer laboral y de eso necesario, que es necesario conocer para realizar de manera adecuada los oficios y los trabajos en el país. De eso se requiere la dirección de movilidad, y la movilidad también tiene que ver con que cómo yo soporto que estoy cualificado o no, incluso desde el aprendizaje empírico, para hacer un trabajo y un oficio en el país. Entonces, también la dirección de generación y protección del empleo, ¿cierto? Todas estas políticas para promover un empleo más formal y al menos con todos los temas de prestaciones de ley, que ojalá se dé, y de subsidio familiar. Entonces, recordemos que acá también entra a ser un actor fuerte toda la conversación con las cajas de compensación. Entonces, yo comenzaba la charla hablando de que el ministerio es rector de política. Eso también tiene un sentido en el momento que hablamos de que el ministerio no ejecuta. O sea, no es que el ministerio tenga una oficina para generar empleo o para entregar subsidios. No, el ministerio como ente rector, eso también significa es que da el lineamiento de política, coordina, articula, da los lineamientos estratégicos y llega hasta ahí. Ya los operadores o esas entidades que implementan, ejecutan y los que están, por decirlo de alguna manera, más cara a las personas o a las empresas, en este caso a la del sector de trabajo, pues son esa serie de entidades escritas, ¿no? O algunas incluso de régimen más pues mixto o incluso privado, que son los que ejecutan esas políticas que desde ese ente rector se dan. Entonces, en resumen, lo que les quiero decir es que cuando yo hablo de entidad rectora, que son los ministerios, en este caso el Ministerio de Trabajo, es que también tiene que ver con que lideran, realizan las estrategias, dan orientación sobre los planes, programas y proyectos, pero no ejecutan. Entonces, es porque necesariamente hay un sistema del trabajo en el país que tiene que ver también con las entidades adscritas a los ministerios, que son los que ya operan o ejecutan estas políticas con los diferentes programas, y por eso todos los temas de cajas de compensación también hace parte de ese sistema de trabajo que opera las políticas que desde el ministerio se dan. Entonces, eso también tiene que ver con la estructura de la que estamos hablando esta noche, ¿cierto? De quién hace qué en el marco de la estructura organizacional, en este caso del sector trabajo. Entonces tenemos también pensiones y otras prestaciones, y allí anda, y ustedes vieron pues ahora en todo el debate de la ley, nueva ley de pensiones, pues toda la participación de Colpensiones, pero también del Ministro de Trabajo,
en equipo, haciendo pues todo este trabajo alrededor de la reforma laboral. ¿Eso qué tiene que decir? ¿Qué tiene que ver? Con que el ministerio pues hace los lineamientos, pero Colpensiones entra a operar. Entonces, cada uno en sus roles, y pues desde este viceministerio de Empleo y Pensiones se trabajan estos tres temas de generación y protección del empleo y el subsidio familiar. Por eso hablaba de políticas para la generación del empleo, que también tiene que ver mucho incluso con las cámaras de comercio, que dependen más de mi comercio, pero también de mi trabajo en articulación, porque las cámaras necesariamente también operan política pública de generación de nuevo empleo o de mantener y fomentar la calidad del empleo, y toda la parte de cajas de compensación como ejemplos pues de cada uno en su función. El ministerio entregando la línea estratégica de política y de prioridad para cada gobierno desde este ente del ministerio, y las otras entidades lográndolo operar. Entonces, generación y protección del empleo, pensiones, que ya mencioné el tema de Colpensiones y la nueva ley, por ejemplo, las políticas, la promoción de estas nuevas formas de llegar a una pensión o de tener un subsidio o un recurso o un ingreso para la vejez por diferentes modalidades, que también puede ser importante que ustedes allí lo revisen, porque está en el debate público todo el tema de pensiones, y ahí realmente el concepto es de cómo tener un ingreso en la vejez, ¿no? Y que el sistema general de pensiones es un mecanismo. Y finalmente la Dirección de Movilidad y Formación, ¿cierto? Entonces acá estoy nuevamente pues retomando estos conceptos. Movilidad y formación para el trabajo. Entonces esto tiene que ver mucho con, y repito un poco, es cómo una persona independiente o dependiente de su formación académica, de su aprendizaje empírico, incluso formal, su experiencia laboral, puede tener, digamos, este reconocimiento de que sabe hacer un oficio y ser más fácilmente contratado. Entonces hay diferentes maneras de promover eso. O sea, que si yo soy un soldador, pero no tengo mi título profesional o un certificado de actitud ocupacional o un certificado de competencia laboral, pueda tener alguna manera de que si yo quiero buscarme otro trabajo, ese otro empleador, encontremos la manera de cómo reconocer ese aprendizaje y esa experiencia laboral que tiene un trabajador para que pueda tener esa movilidad laboral y aspirar incluso a mejores salarios o a mejores condiciones laborales o incluso a una formalidad. Entonces, esa dirección de movilidad da esos lineamientos para poder ejercerlo. Y el otro viceministerio tiene que ver con las relaciones laborales e inspección. Entonces, todas las temáticas de los debates alrededor de los contratos de trabajo, los derechos fundamentales del trabajo. En el país hay digamos, una gran necesidad pues de que más en Colombia conozcamos los derechos fundamentales del trabajo, pero incluso las personas que tienen un trabajo puedan gozar de esos derechos del trabajo, porque lo que pasa en muchas regiones es que hay bastante, digamos, falta de cumplimiento, y yo creo que usted lo conoce más que yo, de que uno va a algunos municipios y algunas ciudades donde los contratos son más verbales, no hay como el goce efectivo de estos derechos fundamentales del trabajo, no están contratadas las personas con todas las prestaciones, entonces por ende el tema de prestaciones sociales, vacaciones y otros derechos no están. También tienen que ver, el otro punto es la dirección de riesgos laborales, entonces de la materialización en la estructura organizacional del ministerio, todos estos temas que les mencionaba ahorita alrededor de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, pero que se puede ver, un segundo por acá, se puede ver a través de esta dirección que regula el Sistema General de Riesgos Laborales, y finalmente la dirección que tiene que ver con inspección, vigilancia, control y gestión territorial, porque como conocemos, todo este trabajo de inspección se hace bastante a través de las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo. Entonces, este segundo ministerio. También vemos, entonces pasamos de ver las oficinas de nivel estratégico, luego vimos acá los dos viceministerios, cada uno con sus funciones y misionalidad, sus direcciones para poder operar todas estas misionalidades y funciones del ministerio. Y ahora vamos a ver estos áreas de soporte de ejecución, que la principal, ustedes conocen que en muchos de estos ministerios, entidades adscritas y entidades de orden nacional, las secretarías generales son bastante importantes porque es por donde
Así coloquialmente pasa toda la contratación, por ejemplo, y toda esta organización y liderazgo de la gestión administrativa de las entidades, en este caso del Ministerio de Trabajo. Entonces, las secretarías generales tienen toda esta función administrativa de sede del talento humano, perdón, y de la gran parte de la contratación en todo sentido, de menor cuantía, de personal, de talento humano, incluso de licitaciones y demás. De acá depende de la subfinal de contratación, en este caso el ministerio, de presupuesto, todos los temas financieros y contables. Entonces, esa Secretaría General, ya para efectos, pues acá hablando ya más del concurso, entonces recordemos que la Secretaría General es una de las áreas bastante importantes de las organizaciones, en este caso el Ministerio del Trabajo, porque agrupa toda esta función administrativa y de funcionamiento de la organización. Y principalmente pues es reconocida por manejar los temas de contratación. Listo. Y algo que hace parte también de las estructuras, en este caso el Ministerio de Trabajo, son esas direcciones territoriales. Recordemos que el Ministerio de Trabajo tiene representación en las regionales y estas direcciones territoriales pues tienen su director, pero estos equipos o ese director siempre va a depender del ministro, ¿cierto? El ministerio tiene enlaces y personas dedicadas a tener una comunicación constante con estas direcciones territoriales, pero recordemos que estructuralmente el director territorial depende del ministro para que lo tengamos en cuenta en el momento del concurso. Entonces, tienen esa posibilidad de ser delegados en el territorio, eso es lo que significa delegados en el territorio del ministro o de las funciones del ministerio en el territorio. Entonces, es importante a nivel de estructura, porque es un representante del ministro o el ministerio en el territorio y que es un reflejo de la ejecución de todas las políticas o ser enlaces y tener esa conversación regional. ¿Vale? Entonces, en resumen, pues veíamos de que le salen unos sitios normativos, de dónde viene la unificación del ministerio, el decreto único del sector, hablamos ya de la estructura de cómo se comporta hoy y cuál es la función, y ya para, digamos, ustedes puedan ahondar, les dejo acá estos dos decretos que fueron los que más, digamos, han modificado y organizado la estructura, ya para hablar ya de qué dirección, qué grupo interno de trabajo, cómo se llaman y cierto dónde quedan ubicados. Muchas veces la comisión no pregunta en ese detalle, pero tal vez para que ustedes lo revisen, tal vez en términos más de funcionalidad. Entonces tenemos el decreto 4108-2011, modificado por el 0223 de 2023, y el 4108, que es el que crea pues toda esta unificación y la estructura y unifica el sector administrativo del trabajo. ¿Vale? Acá ya vamos finalizando. La última parte que les tengo es para hablar ya de las entidades adscritas, ¿sí? Recordemos que cuando así hablemos del Ministerio de Trabajo, para poder operar sus funciones, su misionalidad, su objetivo, pues también lo hace porque hay unas entidades que operan. Entonces el Ministerio como ente rector da los lineamientos de política, las estrategias y las condiciones del gobierno, que están en un plan de desarrollo también, pero esas entidades adscritas son importantes porque son las operativas del proceso y que hacen parte también del sector. Entonces tenemos primero el SENA, ¿cierto? Como esa entidad. Allí tengamos en cuenta, cuando estaba preparando la reunión, lo pensé un montón, y es que tengamos en cuenta que muchas veces el SENA se confunde como que es del sector educación. Y no. SENA sector trabajo, ¿cierto? Entonces, porque a veces lo asociamos más con una universidad o tal vez un instituto de capacitación, pero el SENA siempre está pensando en los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Entonces, y estamos hablando de formación profesional integral, es decir, que es para el trabajo y que tiene una integralidad también del ser y de la comunidad que está complementada en sus programas de formación, por eso es formación profesional integral. Entonces, allí la claridad para lo que les puedan preguntar en este concurso, que está enfocado al Ministerio de Trabajo. Recordemos que SENA no es educación, que SENA es trabajo, y que su principal función es la misionalidad de formar en formación profesional integral a los trabajadores del país. Y que más técnicamente dicho, pues es la definición que tengo acá en la presentación,
que es un establecimiento público de orden nacional, que ofrece formación gratuita a millones de colombianos, que tiene la formación formal, lo que llamamos formal, que es técnicos tecnólogos, y los complementarios. Entonces, hablamos de formación formal de técnicos y tecnológicos, y los otros son los complementarios, que son los cursos más cortos, pues que pueden ser presenciales o virtuales. Pero que en esa labor de formar a trabajadores, pues fomentamos el desarrollo económico, científico y social del país, buscando siempre, como les decía, la cualificación de los trabajadores y la productividad de las empresas. ¿Listo? Otra de las entidades, como ustedes vieron, cuando les hablaba de la misionalidad, las principales funciones del Ministerio de Trabajo, hablábamos de la economía solidaria. Entonces, gran parte de la operatividad de esta misionalidad del sector, pues se opera a través de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en algunos casos llamado Organizaciones Solidarias solamente, o la UAES, que estamos muy dados a utilizar las siglas. Entonces, recordemos para efecto de concursos que el sector trabajo tiene una función también de economía solidaria. Entonces, ahí entran las cooperativas, las mutuales, las asociaciones, ¿cierto? Y las otras formas cooperativas, digamos. Fondos de empleados, que también está ahí mencionado. Yo recuerdo al menos 6 tipos de organizaciones más formales de economía solidaria. Entonces, lo importante para el concurso es que recordemos que sus cargos pueden tener funciones asociadas al fomento, a la inspección, a la promoción de la economía solidaria. Y esto es perfectamente viable en el marco de preguntas del concurso. Es así como les he hablado de fomento del empleo formal, de las pensiones, de la formación para el trabajo. Pues otro tema clave que les puede salir algunas preguntas es asociado tal vez a los temas de economía solidaria, porque no lo dejen ahí en el tema de estudio que ustedes tienen pendientes de acá a la fecha del examen. Otra entidad es la Superintendencia del Subsidio Familiar, pero que tiene que ver con toda esta inspección, vigilancia y control de las cajas de compensación. Aunque la caja de compensación pues, es un ente privado con recursos públicos, entonces es algo más mixto, pero no deja de tener una función y una obligación con lo público, pues al ser privado, pues lo que hace el ministerio es poder fomentar, o que lo que hace el sector de trabajo es poder tener su superintendencia del subsidio familiar. Y otra de las entidades pues, más vinculada, que es más de economía mixta, que es la Administradora Colombiana de Pensiones con Pensiones, que es una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Trabajo, y ya pues sabemos de que maneja pues todo, al menos hasta que revisen la ley, pues tenemos todo este régimen de prima media, con prestación definida, también maneja algunos, digamos, modelos complementarios o auxiliares, diría yo, que son los BEPS, los beneficios económicos periódicos, pero para efectos del concurso, que es lo importante, que como en sus cargos, al ser del ministerio, puede que les pregunten algunas cosas relacionadas con la temática de pensiones, ¿cierto? Desde su función, desde el cargo que se están presentando, desde la misionalidad del sector trabajo, que recordemos que dentro de su estructura, pues están también los temas de pensiones. Entonces, parte de mi objetivo con esta charla era poder tener claros cuáles son esos temas, que ustedes se vayan con un contexto de cuáles son esos temas del ministerio que pueden salir asociados a los cargos que les van a hacer las preguntas pues, en el examen presencial, físico, de la prueba básica de conocimientos y de la prueba comportamental. Entonces, que todas estas temáticas de la charla de esta noche están asociadas al sector trabajo que pueden ser necesariamente preguntables, interrogables en el marco de esta prueba que ustedes van a hacer, ¿vale? Entonces, estas son las entidades. Entonces, hablamos la recordamos, SENA, UAEOS, Superintendencia de Subsidio Familiar, Sector de Pensiones, las entidades escritas que se encargan de operar las políticas que dan lineamiento del sector trabajo y que pues, son imprescindibles para el desarrollo de las políticas del empleo, la protección de los derechos de los trabajadores, la promoción de la formación para el trabajo y el fortalecimiento de la seguridad social en Colombia, ¿vale? Entonces, con esto, muchas gracias a todos, a todas, gracias a Carlos por la invitación, quedo atento.